Fue en la lectura del testamento. Mis padres le dieron un cheque de 10 millones a mi hermana. Luego me vieron y me dijeron, gánate lo tuyo. Creyeron que me habían humillado. Pero el abogado dijo, esperen, queda un sobre del abuelo. Y sus caras cambiaron. La oficina del licenciado Rojas olía a caoba y a dinero viejo. A fotocopias calientes y a un miedo rancio que, en ese momento, supuse era el mío. Yo, Amaranta, estaba sentada en una silla de piel incómoda, con el respaldo demasiado recto, diseñada para intimidar, no para consolar. Frente a mí, al otro lado del imponente escritorio, estaba mi familia. Mi madre, Beatriz, ajustaba por enésima vez su collar de perlas. Un gesto que no denotaba nerviosismo, sino impaciencia. Quería que esto terminara para ir a su evento de caridad. Mi padre, Humberto, miraba su reloj, un Rolex que mi madre le había regalado, probablemente con dinero de mi abuelo. Y mi hermana, Brenda, mi hermana menor, la reina de la familia, revisaba su teléfono. Su pulgar se deslizaba frenéticamente por la pantalla, probablemente subiendo una historia a Instagram sobre lo mortalmente aburrida que estaba en la lectura de un testamento, con un filtro que la hiciera ver trágicamente hermosa. El licenciado Rojas, un hombre mayor, amigo de toda la vida de mi abuelo Anselmo, carraspeó. El sonido retumbó en el silencio cargado de la oficina. Ajustó sus lentes y levantó la primera hoja. Siendo las 10 de la mañana empezó con la formalidad de siempre. Mi madre suspiró, audiblemente. El abogado levantó la vista por encima de sus lentes, la detuvo en mi madre por un segundo, y luego continuó. Recitó los bienes de mi abuelo, las cuentas, las propiedades. Yo me desconecté. Mi mente se fue a mi pequeño apartamento en Puebla, a mi taller, al olor a solventes y a pigmentos, al silencio reconfortante de los códices rotos que esperaban en mi mesa de trabajo. Soy restauradora de arte. Dedico mi vida a juntar los pedazos de cosas que otros han olvidado o descartado. Es un trabajo paciente, silencioso y, según mi familia, un pasatiempo glorificado que no da dinero. A mis hijos, Beatriz y Humberto, la voz del licenciado Rojas me trajo de vuelta, les lego el apartamento de Polanco, en la Ciudad de México, con todo lo que contiene, en usufructo vitalicio para mi esposa Elvira. Mi madre sonrió con suficiencia. El apartamento era lo que ella usaba como su base de operaciones en la ciudad. Y ahora, dijo el licenciado, pasando a la siguiente página, los legados para sus nietas. Brenda, por primera vez, levantó la vista de su teléfono. A mi nieta, Brenda, continuó el abogado, quien siempre trajo tanta vida a la casa, le dejo la suma de 10 millones de pesos. Brenda soltó un grito ahogado y fingido, llevándose una mano con uñas de gel perfectas al pecho. ¡Ay, abuelito! No puede ser. 10 millones. Mi madre le tomó la mano, sus ojos brillando. Te lo mereces, mi reina. Siempre has sido tan cercana a él, tan atenta. Brenda me lanzó una mirada rápida por encima del hombro de mi madre. No fue una mirada de disculpa. Fue una mezcla de triunfo y lástima. La misma lástima que me tenía desde que éramos niñas. El silencio que siguió fue pesado. Espeso. Todos me miraban. El licenciado Rojas miraba sus papeles, mi padre miraba su reloj, y mi madre y Brenda me miraban a mí. Esperaban una reacción. Esperaban que llorara, que gritara, que me viera pequeña. Mi madre esbozó esa sonrisa fría, esa sonrisa de condescendencia que usaba cuando le hablaba al personal de servicio o a alguna pariente lejana y pobre. Bueno. Amaranta, dijo, arrastrando mi nombre como si fuera algo desagradable en su boca. Hizo una pausa dramática, asegurándose de tener toda mi atención. Mi padre, Humberto, se aclaró la garganta, nervioso. Amaranta, bueno, hija, tú. Tartamudeó, incapaz de mirarme a los ojos. Tú siempre has sido muy independiente. Tu trabajo, eres muy intelectual. Mi madre lo interrumpió con un gesto de la mano. Exacto, dijo, su voz cortante como un diamante.
A ti te toca ganarte lo tuyo, hija. Gánate lo tuyo. 4 palabras. No fue un susurro. No fue un grito. Fue una sentencia. No lloré. No temblé. Enderecé la espalda, un reflejo aprendido tras una vida de pequeños cortes, y me limité a mirar la veta de la madera de la mesa. La madera tenía patrones complejos, fracturas, historias. Justo como las cosas que yo amaba restaurar. Recordé, en ese instante, la tarde de mis 24 años. Les había anunciado, temblando de emoción, que había sido aceptada en un curso de restauración de frescos en Florencia, Italia. Era la mejor escuela del mundo. ¿Y cuánto cuesta ese viajecito?, había preguntado mi madre, mientras firmaba un cheque para el enganche del coche nuevo de Brenda. Es caro, admití. Pero es una inversión. ¿Es mi carrera? Mi madre se rió. Hija, si quieres ir a pasear a Italia, gánatelo. Tu hermana necesita el coche para moverse, para sus eventos. Eso sí es una inversión. Brenda había conseguido el coche. Yo nunca fui a Florencia. He aprendido a disociarme, me repetí a mí misma, mientras sentía el rubor de la humillación subiéndome por el cuello. Este es mi papel. La decepción invisible. El licenciado Rojas tosió. Fue un sonido seco, deliberado. Disculpen. Su mirada se clavó en mi madre, y por primera vez, vi algo que no era simple profesionalismo. Era frialdad. Señora Beatriz, aún no he terminado. El cambio en la sala fue instantáneo. La sonrisa de mi madre se congeló. Mi padre dejó de mirar su reloj. Brenda frunció el ceño, confundida. El abogado buscó en su maletín de piel. Sacó otro sobre. No era un sobre de oficina, blanco y moderno. Era un sobre grueso, de papel marfil, amarillento por los bordes. Y estaba sellado. Sellado con lacre rojo, con el sello personal de mi abuelo Anselmo, el que usaba para su correspondencia importante. La sonrisa de mi madre no solo se congeló. Se quebró. ¿Qué es eso?, preguntó mi madre, su voz perdiendo el tono cantarino y volviéndose aguda. Es un codicilo, señora, respondió el licenciado Rojas, colocando el sobre en el escritorio con una reverencia casi teatral. Una adición final al testamento de don Anselmo. Pero, el testamento ya se leyó, intervino Brenda, indignada. Dijo 10 millones. Dije que le dejaba 10 millones de pesos, señorita Brenda. Y así es. Ese dinero es suyo, confirmó el abogado. Pero este sobre, y golpeó suavemente el lacre con la uña, contiene disposiciones adicionales. Mi padre, Humberto, finalmente habló, su voz temblorosa. ¿Y qué dice? El licenciado Rojas ajustó sus lentes. No lo sé, señor Humberto. Don Anselmo fue muy específico en sus instrucciones. Este sobre, y levantó la mirada hacia todos nosotros, no puede abrirse legalmente sin la presencia de su esposa, mi clienta y amiga, doña Elvira. Un silencio de muerte cayó sobre la oficina. El problema era que, según mi familia, mi abuela Elvira me odiaba. Beatriz, mi madre, fue la primera en recuperarse. Dejó escapar un suspiro largo y sufrido, el suspiro de una mártir. ¡Ay, licenciado, qué inconveniente! Usted sabe cómo está mi mamá. Está devastada. No quiere ver a nadie. Miró de reojo a Brenda, quien asintió vigorosamente. Es cierto, añadió mi hermana. La abuela está fatal. Apenas si nos habla a nosotros. Además, continuó mi madre, ahora mirándome directamente, con una dureza que no intentaba ocultar, está muy dolida con Amaranta. No ha superado que lo haya abandonado. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua helada. ¿Abandonado? ¿De qué estás hablando? Ay, por favor, Amaranta, no te hagas la inocente, dijo Brenda, rodando los ojos.
Desde que te fuiste a tu vida bohemia, en Puebla, ni siquiera llamabas. El abuelo te extrañaba. Y luego, tu necedad con la casa de Oaxaca, eso lo estresó muchísimo. La casa azul, el taller y biblioteca de mi abuelo. Un lugar mágico, lleno de historia, que mi madre había estado intentando vender a una cadena de hoteles boutique. Yo me había opuesto. Fue la última conversación que tuve con mi abuelo. No la vendas, Amaranta, me había dicho por teléfono. Es tuya. Espera. Y la llamada se había cortado. Luego, no pude volver a comunicarme. Mamá está muy delicada, licenciado, insistió Beatriz, volviendo a su papel de hija preocupada. Yo no creo que sea prudente molestarla con esto. ¿No podemos posponerlo? ¿O anularlo? El testamento es claro, señora. Sin la presencia de doña Elvira, este sobre no se abre. Y si no se abre, el resto de las disposiciones, la transferencia del apartamento de Polanco, por ejemplo, quedan legalmente en suspenso. Eso sí captó la atención de mi madre. Me puse de pie. Las piernas me temblaban, pero mi voz salió firme. Voy a Oaxaca. Todos me miraron, sorprendidos. ¿Y usted? Le dije al licenciado Rojas, viene conmigo. Es el albacea. ¿Y ustedes? Miré a mi familia, que me veía con una mezcla de horror e incredulidad, tienen que venir también. Oh, como dijo el abogado, renuncian a la lectura final. Beatriz se puso pálida de rabia. No puedes obligarnos. Yo no. El testamento de mi abuelo sí. El viaje de 6 horas en coche desde la Ciudad de México hasta Oaxaca fue una tortura silenciosa. Mis padres y Brenda iban en su camioneta de lujo, probablemente quejándose de mí. Yo iba en mi viejo coche, con el licenciado Rojas en el asiento del copiloto, en un silencio respetuoso. 6 horas en las que mi mente no paró de dar vueltas. ¿Y si tienen razón? ¿Y si de verdad la abuela me odia? ¿Y si fui yo la que no llamó lo suficiente? ¿Y si mi terquedad con la casa, de verdad enfermó a mi abuelo? La culpa, esa vieja compañera, se sentó a mi lado. ¿Y si de verdad soy una carga? Llegamos a Oaxaca al atardecer. Las calles empedradas brillaban con la luz dorada. La casa azul se alzaba al final de la calle, majestuosa y triste. El color índigo de las paredes estaba descarapelado en algunas partes. El aire olía a bugambillas y a polvo antiguo. Me bajé del coche. Mi familia se estacionó detrás de mí, bajando con gestos de fastidio. Toqué la puerta de madera. El golpe sonó hueco. La puerta rechinó al abrirse. Mi abuela Elvira estaba ahí. Más delgada de lo que recordaba, vestida de un luto riguroso que la hacía parecer aún más frágil. Su cabello blanco estaba recogido en un chongo apretado. Su rostro era una máscara de dolor, pero sus ojos eran fríos. Vaya, dijo, su voz rasposa, sin una pizca de bienvenida. Así que por fin te dignas a aparecer. El golpe fue casi peor que el de mi madre. Fue la confirmación de todos mis miedos. Me quedé paralizada, buscando algo, cualquier cosa en su mirada, un destello de alivio, de cariño. Pero no había nada. Solo un profundo y helado desprecio. Abuela, fue lo único que pude articular. Mi voz sonó débil, infantil. No me digas, abuela, me cortó ella. Su mirada pasó de mí al resto del grupo. Beatriz. Humberto. Pasen. Les hizo un gesto para que entraran, pero a mí me dejó en el umbral. Mamá, qué gusto verte, empezó Beatriz con su voz falsa, intentando abrazarla. Mi abuela levantó una mano y la detuvo en seco. El licenciado Rojas, dijo Elvira, reconociendo al abogado. Pase usted. Esto es sobre Anselmo, ¿no es así? Así es, doña Elvira. ¿Hay un documento final? Abuela, por favor, insistí, todavía en la puerta, sintiéndome como una extraña. ¿Qué pasa?
Mamá dijo que no querías ver a nadie. Mi abuela soltó una risa. Fue un sonido seco, horrible, sin alegría. Mi madre dijo, repitió, imitándola con burla. ¿No tienes voz propia? ¿Desde cuándo le crees todo a Beatriz? Se volvió hacia mí, y la furia en sus ojos me hizo retroceder un paso. Tu abuelo, su voz tembló de rabia. Tu abuelo, él preguntó por ti. Sus manos se cerraron en puños a sus costados. Preguntó por ti todos los santos días, Amaranta. Todos los días. ¿Y tú? ¿Tú, su consentida? Nunca viniste. Nunca llamaste. El mundo se inclinó. No. Abuela, eso no es cierto, logré decir. Yo llamé. Te juro que llamé. El teléfono sonaba y luego me mandaba a buzón. Les dejé mensajes, docenas de mensajes. Mentiras, gritó ella. Mentiras. Nunca recibimos ningún mensaje. Y vine, mi propia voz se estaba quebrando. Vine hace como 2 meses. Antes de que empeorara. Brenda estaba aquí. Ella me abrió la puerta. Brenda, que había estado observando todo con los brazos cruzados, palideció. Yo. Estás loca, Amaranta. Sí, tú. Me dijiste que estaban descansando. Que el abuelo estaba muy enojado conmigo por lo de la venta de la casa y que no quería verme. Me dijiste que me largara. Eso es ridículo, saltó mi madre. Brenda jamás diría eso. Hija, ¿estás inventando cosas para justificarte? Basta, gritó mi abuela. La palabra resonó en el patio. Miró a Brenda con una intensidad que hizo que mi hermana retrocediera. Tú, le dijo a Brenda. Dime la verdad. Brenda no pudo sostenerle la mirada. Mentiras, volvió a decir mi abuela, pero esta vez no era a mí. Nunca estuvimos enojados. Siempre estuvimos aquí. Esperando tu llamada. Pero yo llamé, sollocé. Al número de la casa. Mi abuela entró furiosa a la casa. La seguimos al pequeño estudio de mi abuelo. Revolvió unos papeles en el escritorio y sacó un cuaderno de piel negra. La bitácora de mi abuelo. La abrió en una página específica y me la arrojó sobre la mesa. Toma. Este es el número que tu madre me dio. Tu número, nuevo, en Puebla. El que dijo que habías cambiado porque no querías que te molestáramos. Mire la página. La caligrafía elegante de mi abuelo decía, Amaranta, cel nuevo. Y debajo, un número de 10 dígitos. No lo reconocí. No se parecía en nada al mío. Abuela, susurré, mi corazón latiendo con un terror sordo. Este no es mi número. Te lo juro por la memoria del abuelo. Tengo el mismo celular desde la universidad. Nunca lo he cambiado. Levanté la vista. Mi abuela me miraba, su furia vacilando, dando paso a una horrible confusión. Miró a mi madre. Beatriz, ¿qué es este número? Mi madre se rió nerviosamente. Ay, mamá, por favor. ¿Vas a creerle a ella? Seguro lo cambió y ahora se hace la víctima. Te mintieron, abuela, dije, mi voz ganando fuerza. Te mintieron para mantenerme alejada. Para que creyeras que yo era la mala. Entonces, el peor pensamiento de todos me golpeó. El funeral, dije, mi voz apenas un murmullo. Mi abuela cerró los ojos. Me dijeron que el funeral era a las 12 del día. Las lágrimas corrían por mi cara sin control. Llegué a la iglesia estaba vacía, abuela. Vacía. No había nadie. Pensé que me había equivocado de iglesia, pensé que ya no me querían ni en su funeral. El rostro de mi abuela se descompuso. El color desapareció de sus mejillas, dejándola con un tono ceroso.
Abrió los ojos y el horror en ellos reflejaba el mío. Amaranta, su voz se rompió. Hija, la misa fue a las 9 de la mañana. Hizo una pausa, y su voz cayó a un susurro lleno de veneno. Ellos le dijeron a toda la familia que no quisiste venir. ¿Qué no te importó? ¿Qué preferiste quedarte en Puebla? Beatriz, les dijo a todos que tu trabajo era más importante. Ese fue el momento. La presa se rompió. Caí de rodillas en el suelo de piedra del estudio, el mismo suelo donde había jugado de niña. El dolor era físico, una garra que me apretaba el pecho y me impedía respirar. Y entonces, sentí unos brazos delgados pero fuertes rodeándome. Mi abuela se había derrumbado conmigo. Dos mujeres, engañadas, rotas por la misma gente, llorando juntas en la puerta de la Casa Azul, por fin entendiendo la magnitud de la traición. El llanto duró una eternidad y, a la vez, no lo suficiente. Fue un llanto feo, ruidoso, lleno de mocos y rabia. Cuando finalmente nos separamos, algo había cambiado en el rostro de mi abuela Elvira. El dolor seguía ahí, pero estaba siendo consumido por algo más antiguo, más duro, una furia glacial. Se levantó. Sus rodillas tronaron, pero su espalda estaba recta. Beatriz, dijo, su voz peligrosamente tranquila. Mi madre, que había estado observando todo con un horror calculado, dio un paso atrás. Mamá, por favor, esto es un malentendido. Amaranta siempre ha sido tan dramática. Mi abuela la ignoró. Caminó con una calma aterradora hacia el viejo teléfono negro de disco que colgaba en la pared de la cocina. Descolgó el auricular. Ni siquiera miró la agenda. Marcó lentamente, cada giro del disco un golpe seco en el silencio. Beatriz, dijo al auricular. Hubo una pausa. Necesito que tú, Humberto, y Brenda, estén aquí. En Oaxaca. Escuchamos la voz chillona de mi madre saliendo del auricular. ¿De qué hablas, mamá? Estamos aquí. En la sala. Mi abuela la miró. Ah. Es cierto. Y sin una palabra más, colgó el teléfono. Se volvió hacia el licenciado Rojas, quien había sido un testigo silencioso de toda la escena, su rostro impávido. Licenciado. ¿Está usted listo? A sus órdenes, doña Elvira, dijo él. Bien. Mi abuela caminó hacia la sala principal. Nos hizo señas de que la siguiéramos. Tu abuelo, él dejó instrucciones muy claras. Todo debe leerse con todos presentes. Y ahora, su mirada barrió la habitación, deteniéndose en Beatriz, Humberto y Brenda. Finalmente, todos estamos presentes. Con la verdad sobre la mesa. Se sentó en el sillón de mimbre de mi abuelo. Yo me senté en un pequeño banco a sus pies. Mi familia se agrupó en el sofá de enfrente, como acusados en un juicio. Mamá, esto es ridículo, empezó mi padre, Humberto. Ya leímos el testamento en la ciudad. Brenda tiene su dinero. Siéntense, ordenó mi abuela. Y se sentaron. Licenciado Rojas, dijo mi abuela, por favor, proceda a leer las instrucciones finales de mi esposo, Anselmo. Ellos no sabían lo que mi abuela acababa de descubrir. No sabían del número falso. No sabían lo del funeral. Creían que esto era solo una formalidad. Mire sus rostros. Mi madre, impaciente, tamborileando los dedos en su bolso de diseñador. Mi padre, incómodo, sudando bajo el cuello de su camisa. Brenda, aburrida, ya había sacado su teléfono de nuevo. No sabían lo que estaba por caer sobre ellos. El licenciado Rojas carraspeó, sacó el sobre de lacre rojo de su maletín y lo sostuvo en alto. Como les informé, este es un codicilo, una adición final y vinculante al testamento de don Anselmo, firmado y atestiguado 2 semanas antes de su fallecimiento. Eso captó la atención de Brenda. Levantó la vista del teléfono. ¿2 semanas?, repitió mi madre, su voz aguda. ¿Qué pudo haber cambiado en 2 semanas? Todo, susurró mi abuela,
pero solo yo la oí. El abogado rompió el sello de lacre. El sonido pareció resonar en el patio. Desdobló el papel y comenzó a leer. Yo, Anselmo de la Fuente y Rivas, comenzó a leer el licenciado Rojas, en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, declaro este como mi codicilo final, anulando cualquier disposición previa que entre en conflicto con la presente. Mi madre, Beatriz, se inclinó hacia adelante. ¿Qué? ¿Anulando qué? Silencio, Beatriz, dijo mi abuela Elvira. Primero, continuó el abogado, lego a mi amada esposa, Elvira, además de lo ya estipulado, el usufructo vitalicio e incuestionable de todos mis bienes, incluyendo el apartamento de Polanco, para que disponga de él y sus rentas como mejor le parezca, sin necesidad de consultar a nuestros hijos. Beatriz ahogó un grito. Pero, ese apartamento es de la familia. Es de mi familia, dijo mi abuela, sin mirarla. Y ahora, es mío. Segundo, dijo Rojas, su voz firme, con respecto a mis nietas. La sala contuvo la respiración. A mi nieta, Brenda. Ratifico mi regalo de 10 millones de pesos. Siempre admiré su entusiasmo por la vida. Espero que use este dinero para encontrar algo real, algo que el dinero no pueda comprar, pero que sin duda ayuda a buscar. Brenda frunció el ceño, sin entender si eso era un cumplido o un insulto. Pero los 10 millones seguían ahí. Se relajó. ¿Y a mi nieta, Amaranta? Mi corazón dio un vuelco. A mi nieta Amaranta, quien comparte mi sangre y mi espíritu, le dejo lo siguiente. Hubo una pausa mientras el abogado pasaba la página. Le dejo la propiedad completa y absoluta de la Casa Azul en Oaxaca. ¿Qué? El grito de Brenda fue tan agudo que dolió. Imposible, jadeó mi madre. Esa casa vale más que los 10 millones, rugió Brenda, poniéndose de pie de un salto. Sus ojos, normalmente aburridos, lanzaban chispas. La codicia había borrado cualquier rastro de su fachada de influencer. Incluyendo, continuó el licenciado Rojas, imperturbable, levantando la voz por encima de las protestas, el taller completo, la colección entera de arte prehispánico, la biblioteca personal con todos sus volúmenes, y la totalidad de mis notas de investigación, patentes y derechos de autor sobre mis publicaciones. No, gritó mi madre, poniéndose de pie también. Anselmo no haría eso. Esa colección, esa casa, vale una fortuna. Humberto, di algo. Mi padre, Humberto, solo se hundió más en el sofá. Se tapó la cara con las manos. No podía mirarnos. Ustedes, gritó Brenda, pero esta vez no miraba al abogado. Señalaba a mis padres, su dedo temblando de rabia. Ustedes me lo prometieron. Me dijeron que todo sería mío. Me dijeron que si yo los atendía, y lo visitaba, y le decía lo maravilloso que era, que si yo hacía el trabajo sucio, todo sería mío. Se cayó de golpe, dándose cuenta de lo que había confesado. Mi madre la miraba con horror. No por la mentira, no por la manipulación, sino por haberlo confesado en voz alta, frente al abogado. Vaya, vaya, dijo mi abuela Elvira, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Así que, atendiendo al abuelo, ¡qué nieta tan dedicada! Y eso no es todo, gritó Brenda, ahora llorando de rabia. Los 10 millones. Me hicieron creer que los 10 millones eran el premio gordo, mientras ella, me señaló, se queda con el verdadero tesoro. Cálmese, señorita Brenda, dijo el abogado. Porque hay más. Sobre el dinero. ¿Qué más? ¿También le va a quitar sus 10 millones? Se burló mi madre. No. El testamento continúa, y el resto de mis activos financieros, acciones y fondos de inversión, que ascienden a una suma considerable, serán divididos en partes iguales entre mis dos nietas, Amaranta y Brenda. Brenda se quedó boquiabierta. ¿Iguales? Susurró. Después de la casa, ¿también la mitad del dinero? Silencio, dijo el licenciado Rojas, levantando una mano. Calma.
Porque hay una última cosa. Una carta personal para Amaranta. Don Anselmo solicitó, explícitamente, que fuera leída en voz alta, frente a toda la familia. Mi abuela Elvira se levantó. Caminó hacia un viejo secreter de madera en la esquina, abrió un cajón y sacó una carta. Era una carta diferente a la que tenía el abogado. Estaba en un sobre simple, con mi nombre escrito en la caligrafía elegante y fuerte de mi abuelo. Se la entregó al licenciado Rojas. Anselmo me la dio la última vez que lo vi coherente, dijo mi abuela. Me hizo prometer que, pasara lo que pasara, esta carta se leería el mismo día que el testamento. Dijo que era el verdadero legado. El abogado asintió, abrió el sobre y sacó varias páginas manuscritas. Se aclaró la garganta. El silencio en la sala era total. Incluso Brenda había dejado de llorar, su rostro una máscara de recelo. Mi queridísima Amaranta, comenzó a leer el licenciado Rojas, y en mi mente, pude escuchar la voz de mi abuelo, profunda y cálida. Si estás escuchando esto, significa que ya me fui. No estés triste. Tuve una buena vida, y te vi crecer. Eso es más de lo que muchos hombres pueden pedir. Te escribo esto no para despedirme, sino para explicarte. Siempre fuiste diferente. Gracias a Dios. Siempre fuiste la callada, la observadora. La que no jugaba con las muñecas, sino que las desarmaba para ver cómo funcionaban. La que veía belleza en las cosas rotas que otros desechaban. Sentí un nudo en la garganta. Mi profesión. Él siempre lo había entendido. Tú construiste tu propia verdad en una familia que nunca aprendió a honrar la tuya. Una familia, seamos honestos, Amaranta, mi propia hija incluida, que valora el brillo por encima de la luz. ¿Qué dirán, por encima del que eres? Escuché a mi madre jadear. Vi cómo tu alegría se apagaba, año tras año. Vi cómo tu madre te ignoraba cuando hablabas de tus descubrimientos, pero aplaudía a tu hermana por existir. Vi cómo tu padre cambiaba de tema cada vez que compartías algo de lo que estabas orgullosa. Vi cómo aprendiste a hacerte pequeña, a esconder tu inteligencia para no incomodar. Mi padre, Humberto, cerró los ojos con fuerza. Brenda era más fácil para ellos, continuó la carta. Ella, brillaba, de las formas que ellos entendían, bonita, sociable, superficial. Pero tú, Amaranta, tú, iluminabas, de formas que ellos no podían traducir. Y en lugar de aprender tu idioma, decidieron silenciarte. Fingir que no existías. No culpo enteramente a Brenda. Ella jugó el papel que le dieron. Y lo jugó muy bien. Pero tú te negaste a actuar. Tú escribiste tu propio papel. Y eso, mi niña, requiere un valor que ellos nunca comprenderán. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Pero ya no eran de dolor. Eran, de reconocimiento. Recuerdo el día que ganaste la beca para Italia. La escondiste. Viniste a verme y me lo contaste en susurros, aquí mismo, en este estudio. Me dijiste, abuelo, si no les digo, tal vez dejen de mirarme como si fuera una carga. Si no les pido nada, tal vez me quieran un poco. Un sollozo se escapó de mi garganta. Lo recordaba. Lo recordaba todo. Ese día, mi corazón se rompió. Merecías celebración, Amaranta, no invisibilidad. Ese día supe que no podía deshacer el daño que te habían hecho, pero que podía darte algo que es enteramente tuyo. Un lugar donde no tuvieras que pedir permiso. Un lugar donde pudieras construir, donde pudieras ser tú misma. Un lugar para restaurar la belleza, como solo tú sabes hacerlo. La Casa Azul no es una herencia, Amaranta. Es una herramienta. Es tuya. La colección no es para que la vendas, es para que la estudies, la protejas, la compartas con el mundo, lejos de las manos de aquellos que solo ven signos de pesos en la historia. El dinero es para que seas libre. Libre de ellos.
libre de la culpa que te hicieron cargar. Te pido una sola cosa, no dejes que te borren. Tu luz es demasiado fuerte. Te quiere, siempre. Tu abuelo, Anselmo. El licenciado Rojas dobló la carta lentamente. El silencio que siguió no estaba vacío. Estaba lleno de todo lo que nunca se había dicho. Brenda estaba hundida en el sillón, pálida. Mi madre arrugaba un pañuelo entre sus manos. Mi padre estaba llorando en silencio. Y yo me sentía vista. Por primera vez en mi vida, me sentía completamente, dolorosamente y maravillosamente vista. El silencio se estiró, denso y cargado. Fue mi padre, Humberto, quien lo rompió primero. Levantó la cabeza, sus ojos rojos e hinchados. Amaranta, dijo, su voz ahogada. Hija, esto no es el momento. Tu abuelo, él. No, lo interrumpí. Mi voz salió fría, clara y tan afilada como uno de mis bisturís de restauración. No, papá. Es el único momento. Me puse de pie. Sentí la mano de mi abuela apretar la mía, dándome fuerza. Toda mi vida, dije, mirándolos a los tres, uno por uno, he escuchado variaciones de lo mismo. ¿Por qué no puedes ser más como Brenda? ¿Por qué tienes que ser tan intensa? ¿Por qué no te buscas un trabajo de verdad? Gánate lo tuyo. Miré a Brenda. Tú les dijiste a mis abuelos que cambié mi número. Les diste uno falso. Te aseguraste, activamente, de que no pudiera hablar con él. Brenda se encogió. Yo no sabía. Claro que sabías, grité, y la fuerza de mi propia voz me sorprendió. ¿Sabías lo que hacías? Y tú, miré a mi madre, tú le dijiste a mi abuela que yo no quería venir. ¿Qué me valía? ¿Y el funeral? Dios, el funeral. Me dijeron la hora equivocada. Brenda se burló, recuperando un poco de su veneno. Ay, por favor, Amaranta. Siempre la víctima. Tú te desapareciste sola. Me borraron, rugí. El grito salió de lo más profundo de mi alma. Ustedes me borraron. Eso no es desaparecer. Eso es un borrado. Es un asesinato lento y silencioso. Mi madre, Beatriz, se levantó de un salto, su rostro contorsionado por la rabia. La máscara de madre sofisticada había caído. Basta ya, Amaranta. Suficiente. Estás tergiversando todo. Esta familia ha pasado por mucho y tú solo vienes a escupir veneno. No, dijo una voz tranquila. Mi abuela Elvira se levantó, lenta pero firmemente, apoyándose en mi brazo. Se paró frente a su hija. La que tergiversa, Beatriz, eres tú. Y lo has hecho por 30 años. Y yo, su voz se quebró por un segundo, yo te creí. Yo fui una tonta. Yo también la lastimé. Y eso nunca te lo voy a perdonar. Es ridículo, chilló Brenda. Yo fui la hija buena. Yo fui la nieta buena. Yo me quedé. Yo me merecía esa casa. No, dije yo, mi voz ahora tranquila, letal. Tú no te quedaste. Tú fuiste la actriz. La que actuó el papel que te dieron. Yo fui la que escondieron. Pero mi abuelo no me olvidó. Y ahora, los miré a los tres, ahora ya no pueden borrarme. Mi abuela Elvira respiró hondo. Miró a su hija, a su yerno y a su nieta favorita. Salgan, dijo. Beatriz parpadeó. ¿Qué? Salgan. Fuera de esta casa. Fuera de mi casa. Mamá, gritó Beatriz. No puedes hablarnos así. Somos tu familia. Ustedes dejaron de ser mi familia el día que le mintieron a Anselmo sobre su nieta. El día que le dijeron a Amaranta la hora equivocada de su funeral. Mi abuela levantó un dedo tembloroso. Fuera. Ahora.
se quedaron paralizados. Brenda fue la primera en reaccionar. Soltó un gruñido gutural, agarró su bolso de diseñador y salió corriendo del estudio, sus tacones golpeando la madera del pasillo. Mi madre la miró irse y luego nos miró a nosotras. Su rostro no mostraba arrepentimiento. Solo odio puro. Pagarán por esto. Humberto. Vámonos. Mi padre me dio una última mirada. Una mirada de súplica, de cobardía. Y luego, como siempre, siguió a su esposa. La puerta principal se cerró de un portazo que hizo temblar los vidrios de la casa. Y luego, silencio. No un silencio tenso como el de la oficina del abogado. No un silencio incómodo como el del coche. Un silencio limpio. Libre. Mi abuela Elvira soltó el aire que estaba conteniendo y se sentó lentamente en el sillón de mi abuelo. Parecía que había envejecido 10 años en la última hora, pero sus ojos estaban claros. Van a volver, dijo, en voz baja. Van a pelear. Van a traer abogados. Caminé hacia ella y me senté en el suelo, a sus pies, como hacía cuando era niña y le leía mis libros. Tomé su mano. Quizás, le dije, y por primera vez en mi vida, al hablar de mi familia, sentí una sonrisa formándose en mi rostro. Pero esta vez, no tenemos que abrirles la puerta. Ella me devolvió la sonrisa. Más tarde esa noche, después de que el licenciado Rojas se fuera, salí al patio central de la Casa Azul. La luna estaba llena e iluminaba las bugambillas, haciendo que las flores moradas parecieran de plata. Caminé descalza sobre las piedras frías del patio. Toqué los frescos descoloridos en las paredes, las columnas de cantera que mi abuelo amaba. Pasé 34 años de mi vida intentando, desesperadamente, ganarme el amor de gente que no tenía amor para dar. 34 años sintiéndome invisible, rota, como una de las vasijas prehispánicas que tanto amaba, algo que solo valía algo si estaba completo, y yo siempre me sentí en pedazos. Y mi abuelo, él lo supo todo el tiempo. No solo me dejó una casa. Me dejó un hogar para mi mente. No solo me dejó una colección. Me dejó un propósito. Me dejó permiso. Permiso para dejar de disculparme por existir. Permiso para dejar de hacerme pequeña. Me dejó permiso para restaurar mi propia vida. Ahora tengo la mitad del dinero, y la totalidad de su legado. Y como dijo mi abuela, ya han vuelto. Brenda y mis padres enviaron una carta de su abogado. Dicen que van a impugnar el testamento. Alegan que yo manipulé a mi abuela y ejercí influencia indebida sobre mi abuelo en sus últimos días, a pesar de que ellos mismos probaron que me impidieron verlo. Quieren sus 5 millones de pesos completos y exigen la mitad del valor de la Casa Azul. Mi abuela dice que debemos luchar hasta el último centavo. Que esto no es por el dinero, es por la verdad de Anselmo. ¿Hago mal si peleo con todo lo que tengo? ¿Hago mal si uso cada centavo que me dejó para proteger la casa que mi abuelo me confió?